la tentación se reveló el carácter santo de Cristo y cómo para Él era imposible pecar. Esta verdad muestra que la santidad del Señor se extiende más allá del hecho de no haber pecado. Debido a su naturaleza divina, Él no podía pecar. Sin embargo, aunque Cristo no podía pecar, las tentaciones fueron reales para Él. Cristo pudo ser tentado porque poseía una naturaleza humana. Y como el hombre perfecto, debía demostrar que era incapaz de pecar. Parte de lo que estaba haciendo Cristo era cumplir con lo que Adán no cumplió. Cristo, como el hombre perfecto, triunfó donde el primer hombre falló. Y es que, como vimos, la tentación se enfoca en la naturaleza humana de Cristo. Y el propósito del diablo era que el Señor pecara para que no fuera el Cordero perfecto, el hombre perfecto, que llevaría los pecados de aquellos que se arrepentirían y creerían en Él. Y debido a que la tentación se enfoca en la humanidad de Cristo, el Señor, y esto es importante, el Señor tenía que responder a la tentación como hombre. Debido a que la tentación se enfoca en la humanidad de Cristo, el Señor tenía que responder como hombre, como el perfecto hombre. El Señor, lo que vemos en este relato, es que no respondió a la tentación como Dios. Él no hace uso de los atributos divinos que residían en Él. De hecho, si el Señor hubiera respondido según su divinidad, la respuesta que le hubiera dado al diablo hubiera sido totalmente diferente. Pero Cristo superó la tentación no dando muestras sobrenaturales de su poder, sino que Jesús derrotó al tentador en la esfera de su humanidad. Cristo superó la tentación con los recursos espirituales que están a disposición de todos los creyentes, y fue por medio ¿de qué? De la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Así que, sin más ni más, vámonos a Mateo, capítulo 4, y vamos a volver a leer este texto. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Si algo queda claro en este relato, es el papel fundamental de la Escritura en la lucha contra la tentación. En cada tentación que Satanás lanza sobre Cristo, Él responde: escrito está, escrito está, escrito está. Y esta es una afirmación contundente del poder y de la suficiencia de la palabra. El Señor no se puso a cantar una canción, no se puso a darle vueltas al desierto, no mandó que lo rodearan ángeles o un montón de prácticas extrabíblicas, obviamente. Él demostró que estaba lleno de la palabra y con firmeza y con contundencia dijo: escrito está, y así venció la tentación. Y esto que Cristo hizo es lo mismo que nosotros debemos hacer. En la lucha contra la tentación y el pecado, la Escritura es nuestra principal arma. Debemos tener muy en cuenta esta verdad, porque son muchas las veces que somos tentados a pecar. Por ejemplo, somos tentados a no confiar en Dios. Somos tentados a desanimarnos, a ser desagradecidos. Somos tentados en el área sexual, en el área laboral, en el área familiar, y así podríamos seguir mencionando. Y la herramienta en esta lucha contra el pecado la tenemos literalmente en nuestras manos. Y no porque usted haga así y ya va a pasar todo, no, sino porque usted vive de acuerdo a esta Escritura.
Y aunque como dijimos en el primer tema, a diferencia de Cristo, nosotros luchamos contra la tentación evitándola. Los principios que vamos a ver en este relato sobre la Escritura nos enseñan lo que debemos hacer para ganar la batalla contra el pecado y contra la tentación, evitándola, a diferencia del Señor que lo usó en medio de la tentación. Por lo tanto, hoy seguiremos sin estudiar cada tentación. Eso lo haremos, no se preocupen, llegará su momento en que lo haremos. Pero debido a que uno de los temas principales de este texto es acerca de la primacía de la Escritura, es fundamental ver primero lo que estos pasajes nos dicen de la herramienta que Cristo utilizó y de la herramienta que nos dejó para luchar contra la tentación y mirar cada tentación en particular luego y lo que significa. Hoy no solo vamos a extraer las verdades específicas que Cristo resaltó en la Escritura, en la lucha contra la tentación, sino que también vamos a ver el papel fundamental de la Escritura para el creyente. El papel fundamental de la Escritura que debe tener para cada uno de nosotros. Mejor dicho, hoy lo que vamos a ver es 4 principios sobre cómo Cristo utilizó la Escritura para vencer la tentación, 4 principios sobre cómo Cristo utilizó la Escritura para vencer la tentación y de esa manera saber cómo nosotros también podemos utilizarla para superar la tentación. ¿Qué verdades nos enseña este texto sobre la Escritura en la lucha contra la tentación? Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué verdades nos enseña este texto sobre la Escritura en la lucha contra la tentación? Y el primer principio que nos enseña este texto, el primer principio para vencer la tentación es entender que la Escritura es confiable y autoritativa. La Escritura es confiable y autoritativa. ¿Listo? Estos 2 principios podrían ir separados y podríamos hablar de cada uno de ellos por mucho tiempo y serían merecedores de un tema en particular. Pero estos 2 principios los vemos juntos cuando el Señor respondió a cada tentación diciendo, escrito está. Lo vemos en el versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10. Cada vez que Satanás trata de tentarlo, el Señor sencillamente dice, escrito está. Esa palabra escrito significa sencillamente grabar o inscribir sobre una superficie. Pero en la manera como está escrito esta frase, escrito está, indica que la palabra de Dios fue escrita en un momento y que permanece con vigencia. Fue escrita en una época y permanece hoy en día vigente para nosotros. Y esto lo que significa es que si la Escritura permanece vigente, si la Escritura es continua, por lo tanto, ¿sabe qué es? Es confiable. Si la Escritura es vigente, significa que es confiable. Si hoy en día la palabra no tuviera validez, no tuviera vigencia, podríamos decir que, pues que no es confiable, que no merece la pena confiar en la palabra y que lo que dicen no es verdad. Pero debido a que Dios ideó su palabra de manera continua para que tuviera vigencia continua, hoy podemos confiar en esta palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Dice así Primera de Pedro 1, 24 al 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor que permanece para siempre. ¿Vemos la comparación que hace el Señor? Y esto es una cita que está en Isaías. Compara la hierba, la flor del campo, con cosas que van a pasar. Y él dice, pero ¿qué es lo que permanece para siempre? La palabra. La palabra del Señor permanece para siempre. Y por eso es que la Escritura es confiable. Porque permanece para siempre, porque no ha perdido su vigencia. La razón por la cual podemos confiar en ella y por la cual es vigente es como lo dice, y ahí sí vuélvase a Mateo capítulo 4, ¿por qué podemos confiar en ella? ¿Por qué es vigente? Es porque la palabra, porque la Escritura, ¿qué? Sale de la boca de Dios. ¿Por qué podemos confiar en la palabra? Porque sale de la boca de Dios. ¿Por qué podemos confiar en la Escritura? Porque es inspirada por Dios. Esa es la razón por la cual podemos confiar en ella y por la cual está vigente. Esto es, como lo mencioné, es lo que se conoce como la inspiración de la Biblia. Esto es lo que se conoce como la inspiración de la Escritura.
Y de hecho, una vez más, podría ser otro punto o otro sermón. Pero en este caso, solo nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la confiabilidad y con la autoridad de la Escritura. Porque la Biblia es inspirada por Dios, es que es confiable y tiene autoridad. Mire este texto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Miremos lo que dice ahí el texto, que ya creo que lo mencioné. Dice así 2 de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando aquí aparece la palabra inspirada significa exhalada, exhalada por Dios, exhalada. Y en este caso es exhalada, o sea, algo que sale, más algo que uno inhala, ¿listo? Es exhalada por Dios. ¿Y esto qué es lo que significa? Que la Escritura es un producto divino. Que no que la Escritura es inspiradora, aunque la es, sino más bien que la Escritura es un producto de Dios, que fue exhalada por Dios y debe ser vista de esa manera. La inspiración de la Biblia es un tema muy importante. Es un tema en donde un creyente no negocia sus principios con respecto a la Escritura. La inspiración de la Biblia describe la influencia divina que capacitó a los escritores humanos para hablar, así como para escribir la palabra de Dios. Mire otro texto, 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, ahí ya casi al final de su Biblia. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 de 2 de Pedro 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo este texto no se habla, aunque muchas veces se utiliza de una mala manera, y no habla sobre el mal llamado don de profecía de una persona para decirle cosas a otro que le van a pasar o que le están sucediendo. Este texto no habla de eso. Este texto nos está hablando ¿de qué? De la Escritura. Nos habla de la Escritura. Mire cuidadosamente, en este versículo, la expresión, la profecía de la Escritura en el versículo 20, ve ahí donde dice, ninguna profecía de la Escritura se identifica a la palabra profética del versículo 19. En el versículo 19 dice, tenemos también ¿qué? La palabra profética más segura. ¿Qué está diciendo Pedro? Que tenemos esto, que es lo más seguro. Esta es la palabra profética. Esta es la palabra profética. Y cuando viene el versículo, luego y dice, la frase esta, interpretación privada, ¿qué significa? Que los autores bíblicos no se limitaron a consignar sus propias opiniones o sus propias interpretaciones con respecto al texto bíblico. No, lo que escribieron, mire el versículo 21, dice, lo que escribieron no fue traído ¿por qué? Por voluntad humana. Lo que escribieron no fue traído por voluntad humana. ¿De qué nos está hablando este texto? De que esto es lo más seguro que tenemos. Esto es lo más seguro que tenemos. No fue traído por voluntad humana, dice ahí, ¿cierto? En otras palabras, la creación de los libros bíblicos no se debe a la iniciativa humana, sino ¿a qué? Mire lo que dice la última frase. Sino habiendo sido ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Este fue un proceso milagroso que implicó la intervención y el poder del Espíritu Santo. Y esta inspiración involucra ¿qué? Toda la Escritura. Toda la Escritura. Así como Cristo dijo que el hombre necesitaba de toda palabra que sale de la boca de Dios, lo que Pablo está diciendo en 2 de Timoteo 3:16 es que toda la Escritura, no solamente algunas partes, sino que toda la Escritura, sin excepción, es inspirada por Dios por igual. Por lo tanto, la Biblia es confiable, ¿por qué? Porque es inspirada por Dios. La inspiración de Dios, que la Escritura haya sido exhalada por Dios, garantiza la verdad y la utilidad de todo lo que afirma la Biblia.
de todo lo que afirma la Escritura. Y es debido a esto que la Biblia ha pasado todas las pruebas y todas las críticas diciendo que no es un libro fiable. Muchas personas en muchos años han criticado la Biblia diciendo, no, es que la Biblia contiene errores, es que la arqueología no puede demostrar esto y esto otro, pero lo que ha sucedido es todo lo contrario. La Biblia tiene una consistencia interna en donde ningún autor contradice a otro autor. Además, la Biblia se comprueba externamente por los descubrimientos y por todo lo que ha sucedido. De hecho, muchas veces se utiliza la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento para saber dónde estaban ciertos lugares o para buscar ciertos reyes o emperadores que pasaron en esa época. La Biblia ha pasado todas las pruebas, pero ¿sabe por qué? Porque es inspirada por Dios. Porque es confiable, porque es verdad, porque este texto no es un texto de historias que alguien se inventó y dijo, ay, bueno, venga a ver, escribamos algo. No. Y si usted ha visto la Escritura como historiecitas, ahí que nos sirven como para principios de la vida, está muy equivocado. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Hermanos, que Cristo en las tentaciones haya dicho, escrito está, significa que la Biblia es confiable porque es fruto de la inspiración divina. Y como creyente, usted debe confiar en toda la Escritura. Debe confiar en todo lo que afirma la Escritura. Como creyente, si usted es un verdadero creyente, debe confiar en que la palabra tiene respuesta a sus preguntas. No como algunos dicen, no, yo en unas cosas sí, pero en otras cosas no. Ahí estás grave. Miren, si usted llama a Cristo Señor, usted debe tener una perspectiva alta de la Escritura, así como él la tuvo. ¿Listo? Si usted llama a Cristo Señor, usted tiene que tener una perspectiva alta de la Escritura. Usted tiene que tener una perspectiva alta de la Escritura como Cristo la tuvo. Eso es lo primero. Que el Señor haya dicho escrito está, significa que podemos confiar en la Escritura. Pero además de la Biblia ser confiable, también sabe que es autoritativa. Autoritativa. Y esto también está implícito cuando el Señor dijo escrito está. Esa frase, escrito está, ocurre más o menos 76 veces en la Biblia. De hecho, 4 veces las vemos aquí en este relato. 3 veces dichas por Cristo y 1 vez dicha por Satanás. Pero usualmente esta frase se utiliza en la Biblia para describir la autoridad que viene de Dios por medio de la Escritura. Déjeme darle otro ejemplo. Vaya también al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 13. Mateo capítulo 21, versículo 13. Ahí está el suceso cuando el Señor va al templo, voltea las mesas de los cambistas y en el versículo 13 del Mateo 21 dice así: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted va a ver esta frase, escrito está, en los profetas, en Hechos de los Apóstoles, y cuando esa palabra aparece, significa que viene con una autoridad de parte de Dios. Él está otorgando esa autoridad que la Escritura tiene. Y el significado de esta frase se puede ilustrar a cuando éramos niños, o ahora que somos padres, y bueno, pero cuando éramos niños, y nuestros padres nos decían que hiciéramos algo, y les preguntábamos por qué. ¿Y cuál era la respuesta de ellos? Porque yo lo digo. ¿Y usted ahí qué? Bueno, pues tocó. Un pequeño paréntesis. Así se debe manejar la autoridad de los padres. Usted no discute con su hijo, sobre todo con los hijos chiquitos. Ya obviamente a medida que ellos crecen, la relación empieza a cambiar. Pero hoy está de moda, no es que le tengo que explicar a mis hijos, que mi hijo de 5 años qué es lo que tiene que hacer. No, como los hijos de uno, o sea, mi hija. ¿Por qué, papá? Porque yo lo digo. ¿Sí? Porque si usted le empieza a explicar, más tarde va a ser un rebelde. Bueno, eso es un curso de crianza de hijos que vamos a tener el próximo año. Bueno, ¿listo? Pero volviendo al tema, cuando el Señor dice, escrito está, ¿qué significa? Dios lo dijo. Dios lo dijo. O sea, al Cristo decir escrito está afirmando la autoridad de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios lo dice y punto. Debido a que la Escritura es inspirada por Dios y a que Dios posee toda autoridad,
la conclusión ¿cuál es? Que la palabra de Dios posee toda autoridad, toda autoridad. Y esto significa que la Biblia, como la expresión de la voluntad de Dios para nosotros, posee el derecho supremo de definir lo que tenemos que creer, escúcheme bien, lo que tenemos que creer y cómo debemos comportarnos. Usted no define lo que usted tiene que creer, es la Escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Aquí Dios no va a discutir con usted. O sea, sería ridículo que Dios discutiera con uno. No sería Dios. Por eso es que la Escritura, como máxima expresión de la autoridad de Dios, nos dice lo que tenemos que creer y cómo debemos comportarnos. Como la Biblia contiene las palabras de Dios, la Biblia tiene el mismo peso que Dios tendría si nos estuviera hablando a nosotros directamente. Qué triste que muchas veces hay personas que dicen, uy no, ¿cómo sería si Dios se presentara y nos hablara? Mire, aquí está. Por eso es tan importante esta frase, esta sola frase que el Señor dijo, escrito está, escrito está. Por eso es que la Biblia no recibe su autoridad de la iglesia, no, de la tradición o de cualquier otra fuente humana. La Biblia no recibe su autoridad de eso. La autoridad de la Biblia se basa en el hecho de que es la palabra de Dios escrita, punto. ¿Cómo gobierna Dios su iglesia? ¿Cómo Cristo es la cabeza de esta iglesia y debería ser la cabeza de cualquier otra iglesia? Por medio de su palabra, por medio de su palabra. La autoridad de la palabra es absoluta porque la autoridad de Dios es absoluta. Bueno, ¿por qué debemos ser santos? Porque Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué debemos ser humildes? Porque Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué usted debe perdonar al que le ha hecho daño? Porque Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué usted tiene que huir de la tentación? Porque escrito está. Punto. Punto. Ahí se acabó. Es que escrito está, debe poner fin a toda queja, a toda excusa, a toda pereza o a toda pregunta con respecto a obedecer a Dios. Escrito está. Escrito está. Miren, hermanos, y esto debe causar temor, porque como creyentes estamos obligados a responder a las Escrituras como a Dios mismo. Tristemente a veces no lo hacemos, pero estamos obligados. ¿Dónde dice eso? Vaya a Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 2. Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 2. Mire cómo se presenta el Señor, versículo 1, y después mire lo que dice en el versículo 2. Mire, Isaías 66, 1 y 2. ¿Listo? Isaías, profeta que está más o menos después de los Salmos. Dice Isaías capítulo 66. Dice así, versículo 1. Jehová dijo así, mire cómo se presenta el Señor. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mire el 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y mire ahora, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que ¿qué? Tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra. ¿Qué significa esto? Que debemos responder a Dios de la misma manera que debemos responder a la palabra de Dios. Es como si el Señor estuviera aquí hablando. ¿Por qué? Porque miren, escúcheme bien, el Señor está aquí hablando. El Señor está aquí hablando, obviamente, a través de su palabra, a través de su escritura, a través de su escritura. No sabemos, y lo hemos mencionado, lo que un pastor, si no estoy mal, John Piper dice. Si usted quiere escuchar a Dios hablar audiblemente, lea la palabra en voz alta. Lea la palabra en voz alta. La escritura siempre tiene la última palabra porque tiene total autoridad. La Biblia tiene la última palabra, no la ciencia, no la experiencia humana o el razonamiento humano. No, no. Hay gente, y si usted es uno de ellos o ha sido uno de ellos, examínese y pídale perdón de Dios. No, es que mi experiencia, no es que yo experimenté esto.
Su experiencia no dictamina lo que es verdad. Es la palabra la que evalúa su experiencia. Bueno, es la palabra la que tiene que evaluar su experiencia, ¿no? Solamente la Escritura siempre tiene la última palabra porque tiene total autoridad. Por lo tanto, aquí volvemos, para vencer la tentación debe entender que la Escritura es ¿qué? Es confiable y autoritativa. Usted debe tener esa convicción en su vida para evitar la tentación. Sí, confío en que si Dios me dice que no algo, no, es lo mejor para mi vida. Y lo obedezco. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, escrito está, afirmó que la palabra pone fin a toda controversia, resuelve toda duda y supera toda superficialidad. Escrito está. Ese es nuestro primer principio. ¿Por cómo vencemos la tentación? Entendiendo, sabiendo, conociendo que la Escritura es confiable y autoritativa. Segundo principio que vemos en este relato de Mateo 4. El segundo principio para vencer la tentación es entender que necesito toda la Escritura. ¿Listo? Necesito toda la Escritura. Cuando el versículo 4, ahí en Mateo 4, dice que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, significa que el creyente necesita cada una de las palabras de la Escritura. Jesús no está sugiriendo que partes de la Escritura puedan ser descuidadas, sino que está afirmando que la palabra es útil en su totalidad, toda la Escritura. Debido, obviamente, a que toda la Escritura es inspirada por Dios, el creyente necesita todas las palabras que salen de la boca de Dios, tanto las del Antiguo como las del Nuevo Testamento. Volvamos una vez más a 2 de Timoteo, capítulo 3. Miremos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3. Y ahora leamos del versículo 16 al 17. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice una vez más, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo está afirmando lo que Cristo dijo en la tentación con respecto a la necesidad que tiene el creyente de que toda la Escritura es necesaria para crecer en la madurez cristiana. El versículo 16 dice que toda la Escritura es ¿qué? Es útil. Pero el versículo 17 nos muestra el propósito de la palabra, que ¿cuál es? Es que el hombre sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto, y enteramente preparado se refiere a la madurez del creyente. Y aunque en este contexto está aplicando específicamente a Timoteo y a los pastores, esto es aplicable a todo creyente. La palabra es perfecta, nos prepara para la madurez cristiana. Significa estar maduro para hacer todo, absolutamente todo lo que Dios demanda a través de su palabra. Obviamente, y esto es importante entenderlo porque es una crítica muy tonta que a veces se le hace a la Escritura, la utilidad de la Escritura está enfocada en la necesidad del ser humano de saber quién es Dios y de comportarse conforme a su voluntad. La utilidad de la Escritura no se mide por lo que no dice. La utilidad de la Escritura no se mide porque no diga cómo usted arreglar el carro o qué inversiones hacer. No, le da principios para usted vivir, principios sabios, pero la utilidad de la Escritura no se mide por lo que no dice, sino por el propósito, que es ¿cuál? Que el hombre de Dios, que la mujer de Dios sea perfecta, sea madura, sea maduro en el Señor. Y este propósito lo logra la palabra ¿al qué? Mire el texto una vez más. Mire el versículo una vez más, 2 de Timoteo 3:16. ¿Cómo se logra esto? Porque la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuatro acciones que hace la palabra de Dios. Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a mirarles rápidamente. Y la primera es donde Pablo dice que toda la Escritura es útil ¿para qué? Para la enseñanza. Toda la Escritura es útil para la enseñanza. Y esto tiene que ver con la enseñanza ¿de qué? De la doctrina, la enseñanza de la palabra. Y esto se refiere a que toda la Escritura nos enseña cosas que de otro modo no sabríamos, no podríamos conocer. Por ejemplo,
para saber quién es Dios, para saber cuál es la posición del hombre ante Él, para saber la obra de Cristo y lo que Él espera de nosotros, ¿qué necesito? La Escritura. Necesito toda la Escritura. No solo el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, no solo Romanos, no solo los Evangelios. Todas las secciones de la Escritura forman el fundamento de nuestra enseñanza. Por eso debemos buscar saber toda la Escritura, anhelar saber toda la Escritura. Y aunque obviamente es cierto que en la iglesia se enfatiza más el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, es que lo hacemos porque en el Nuevo Testamento vemos la vida de Jesús, porque en el Nuevo Testamento vemos las instrucciones específicas para la iglesia. Sin embargo, también debemos conocer el Antiguo Testamento. De hecho, miremos este versículo que nos habla de eso. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas están escritas? Primera de Corintios 10, 11. Las de los primeros 10 versículos de Primera de Corintios 10. ¿Qué habla en Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 10? Un suceso que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en el Éxodo. Ahí. ¿Y qué es lo que está diciendo el versículo 11? Todo esto aconteció, ¿para qué? Para nosotros aprender, dice el versículo 11. Como ejemplo. Todas estas cosas están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Por eso es que toda la Escritura es útil para nuestra vida. Por eso es que en los estudios bíblicos estamos haciendo ese panorama del Antiguo Testamento, porque necesitamos ver lo que Dios reveló en el pasado para poder aprender nosotros. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, lo primero es que la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñarnos, según 2 Timoteo 3:16. Lo segundo, toda la Escritura es útil ¿para qué? Para la reprensión. Toda la Escritura es útil para la reprensión. Y esto es un resultado de la enseñanza. La luz de la palabra expone áreas de oscuridad y eso es lo que hace la reprensión. Eso es lo que hace la luz. Como que expone áreas de nuestra vida que necesitan ser reprendidas, que necesitamos ser exhortados. Cuando toda la luz de la palabra brilla, nos muestra, ¿sabe qué? Que estamos manchados. Nos muestra que estamos con pecado. Nos muestra que necesitamos a Cristo. A veces preferimos vivir en la oscuridad, ¿no? Porque entonces podemos pensar que estamos limpios. Pero ¿qué es lo que hace la luz? Si usted se levanta temprano, ¿qué es lo que hace la luz cuando empieza a salir el sol? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Poco a poco empieza a iluminar la sala, los rayos de luz pueden llegar hasta las alcobas, la cocina, todo. Y eso es lo que hace la luz de la palabra en nuestra vida. Poco a poco empieza a iluminar y a reprender áreas en nuestra vida que nos muestran que deben ser cambiadas. Y es que solo a través de la exposición de toda la Escritura que podemos ser reprendidos. Solamente. Entonces, primero nos enseña, segundo nos reprende y tercero, ¿qué? Nos corrige. Nos corrige, dice ahí. Toda la Escritura es útil ¿para qué? Corregirnos. Una vez que la Escritura revela nuestro pecado, nos muestra lo que es necesario para cambiar, ¿cierto? No solo nos dice, es que usted es un pecador, sino que nos muestra ¿qué? La salida. Y esta es una de las razones por las que la palabra siempre está vigente. Porque cada vez que la lees, cada vez que la estudias, trae más luz a tu vida. Y eso es lo que debe traer en una persona y en un verdadero creyente. Como que un verdadero creyente nunca podría decir, no, yo ya llegué al nivel del creyente maduro y perfecto. ¿No? Ahí ya perdió. Ahí está lleno de orgullo. ¿No? Siempre, por eso es que siempre debemos ser expuestos a la luz de la palabra, ser enseñados, ser reprendidos, ser corregidos y por último, ser instruidos en justicia, como dice 2 Timoteo 3. Dice que toda la Escritura es útil ¿para qué? Para instruirnos en justicia. Y esto significa que la palabra te entrena, que es también otro significado de la palabra instruir. La palabra de Dios te entrena a tener un estilo de vida como Dios quiere, que es lo que significa la justicia.
un comportamiento correcto delante de Dios. La Escritura no solo enseña, reprende y corrige al pueblo de Dios, sino que también entrena al creyente para vivir de la manera correcta. Nos instruye para saber la voluntad de Dios y para hacerla. Hermanos, qué bueno que el Señor no nos dejó a la especulación. ¿No se ha puesto a pensar en eso? O sea, muchas personas tienen libros, o muchas creencias tienen libros inventados por el hombre. Muchas creencias ni siquiera tienen una guía, pero Cristo nos dejó esta Escritura. No nos dejó a la especulación. Hermanos, por eso es que necesitamos toda la Escritura, todo este libro santo para luchar contra la tentación y para crecer integralmente como creyentes. Lo necesitamos todo. Y si no conoces toda la Escritura, te puedes encontrar con situaciones que no sepas cómo responder y terminas flaqueando en pecado o estancado, en tu crecimiento. Por eso debes buscar, procurar conocer toda la palabra de Dios. Necesitas toda la Escritura porque toda la Escritura revela toda la voluntad de Dios para nuestras vidas y para entender sus planes. Y si usted quiere crecer bien, no debería querer quedarse sin saber esto. No debería querer quedarse, pues yo ya sé Juan 3:16, 2 Timoteo 3. No, toda. Usted debe pedirle al Señor, Señor, dame hambre por tu palabra, porque ahí solamente puedo encontrar respuesta a todo. Por eso es que para vencer la tentación, usted necesita toda la Escritura. Usted necesita saber qué debe hacer antes de enfrentarse a la tentación. Usted necesita saber qué decisiones debe tomar antes de enfrentar una decisión. Es algo que yo siempre he pensado. Usted debe saber qué decisión tomar antes de tomar la decisión. Antes de que usted lo pongan en una Y y no saber qué hacer. Usted debe saber hacerlo. ¿Y cómo lo sabe? La Escritura. La Escritura y solo la Escritura. Entonces, para vencer la tentación necesita toda la Escritura. Tercer principio que vemos aquí en este texto de Mateo 4. Es que el tercer principio para vencer la tentación es aplicar la Escritura correctamente. Aplicar la Escritura correctamente. Aunque en el anterior punto dijimos que toda la Escritura es útil en nuestra lucha contra el pecado, y lo es, este relato también nos enseña que el Señor aplicó correctamente la palabra a cada tentación que Satanás le presentó. Como vemos en el relato, al Cristo haber utilizado un pasaje particular para cada tentación, puso fin a toda discusión. A toda discusión. Y esto nos habla de dos aspectos que involucran la correcta aplicación de la Escritura. Dos aspectos que involucran la correcta aplicación de la Escritura. Y el primero es que si la Escritura no se aplica correctamente, no cumple su propósito. Si la Escritura no se aplica correctamente, no cumple su propósito de hacernos madurar, de hacernos crecer en el Señor. Cristo, y aquí lo estamos viendo, Cristo aplicó correctamente la Escritura a cada ataque de Satanás. Incluso cuando Satanás trató de malinterpretar la Escritura. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 6, Mateo 4? Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Pero Cristo, el Verbo, pues obviamente no iba a caer en una de sus trampas. Cristo utilizó un pasaje particular para cada tentación y así puso fin a toda discusión, toda discusión. Y esto nos enseña algo, que cuando usted no aplica correctamente la Escritura, pues no va a tener el efecto correcto en su vida. Si usted no aplica correctamente la Escritura, usted no tiene el efecto correcto que Dios quiere en su vida. Por ejemplo, pensemos en algo. La mentira que Dios dice, que se habla en algunas iglesias, que Dios siempre quiere que usted sea sano, próspero, con carro, beca, vaca y todo lo demás. No, es una mentira, claro. Y lo que pasa es que cuando no sucede esto y usted ha creído esta mentira que dicen que está en la Biblia pero no está, pues usted piensa que está haciendo algo malo. Usted piensa que le falta fe o que la culpa fijo la tiene un tatarabuelo. Y es que la maldición, ¿no?
Y eso no lo dice la Biblia. ¿Sí me explico en este ejemplo tan sencillo? Si usted no aplica correctamente la Escritura, no va a tener el efecto correcto. ¿Cuál es el efecto correcto? Que usted tema más a Dios, que sea más piedoso, que entienda quién es Dios y sepa quién es usted. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que para aplicar correctamente la Escritura, usted debe interpretar correctamente la Escritura, ¿no? Así es. Usted necesita entender lo que Dios dijo para saber lo que Dios quiere que haga, ¿o no? ¿No? Es como, mire, usted sabe, yo estoy casado. Y a veces los hombres casados sufrimos de déficit de atención. Cuando nuestra esposa nos dice algo, ¿cierto? Ahí hay unas esposas que se están riendo. Por eso, y como hablaba con alguien hace poquito, cuando le dice, uno va a hacer un mandado, es mejor llamar y comprobar. ¿Por qué se ríen? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llega a la casa, dice, esto no fue lo que te pedí. ¿Qué tiene que hacer usted? Devolverse. Devolverse. Por eso, usted necesita entender correctamente lo que Dios le dijo para saber lo que Dios quiere que usted haga. Nuestro objetivo cuando vamos a la Escritura es descubrir lo que Dios quiso decir. Ese es nuestro objetivo. No lo que usted quiere para su vida y justificarlo. Su objetivo cuando va a la palabra es descubrir lo que Dios quiso decir. Cuando Dios inspiró a los autores originales, los inspiró con un mensaje específico. Y eso es lo que debemos buscar saber. ¿Qué quiso decir el autor original para saber cómo aplicarlo a nuestra vida? Desafortunadamente, la tendencia hoy en día no es esta, sino preguntar, bueno, ¿y qué significa la Biblia para ti? Y ay, para ti, qué bueno, ay, tan lindo lo que significa la Biblia para ti, para mí, y es diferente, ¿no? Y ay, ¿cómo aplica la Biblia para todos? Mentira, lo que estás es justificando un pecado tuyo, usualmente. El problema con este enfoque de, ay, ¿qué significa la Biblia para mí? Es que lo que la Biblia significa para cualquier persona es irrelevante. Lo que significa la Biblia para cualquier persona es irrelevante, porque el verdadero significado de la Escritura se encuentra en lo que Dios quiso decir al autor original, no en la interpretación del lector contemporáneo. Eso es hacer mal una hermenéutica, ¿no? Eso es hacer mal una interpretación, ¿no? ¿Qué quiso decir la norma original? Allá es donde tenemos que ir. Por eso, nunca pregunte, ¿qué significa este versículo para mí? Nunca pregunte eso. Si no sabe qué pregunte, ¿qué significará este versículo antes de que yo naciera? ¿Qué significa este versículo para el autor original, para los oyentes originales? Porque es lo mismo que significa para mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está vigente. ¿Listo? La palabra de Dios está vigente. Si usted quiere no solo ganar la batalla contra el pecado, sino madurar, debe aplicar correctamente la Escritura. Si usted no interpreta correctamente la Escritura, ¿cómo va a aplicar la enseñanza sobre cómo el hombre se salva? ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? ¿O cómo va a poder entender que la confianza que usted debe tener cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay angustia? ¿Cómo va a poder entender que la confianza en esos momentos no se basa en usted, sino en Dios? Necesita aplicar e interpretar correctamente la Escritura. Miren, esto es muy importante, como todo lo que hemos hablado. Pero es que cuando usted ha interpretado equivocadamente y cuando la interpretación falla, ha sustituido la voz del hombre por la voz de Dios. La ha sustituido. La ha sustituido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esto lleva a una vida de pecado. Y esto lleva a herejías, a falsas enseñanzas. Mire lo que dice 2 Timoteo 2, 14 al 17. 2 Timoteo 2, 14 al 17. Segunda de Timoteo 2, 14 al 17. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Miren estos versículos, que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que usted tiene que procurar conocer bien la palabra de verdad, trazarla con diligencia, saber de lo que habla. ¿Por qué? Porque si no lo hace, eso conducirá más, versículo 16, ¿a qué? A la impiedad. ¿Qué es lo que lleva a una falsa enseñanza? Pecado. Seguro, pecado. Y mírelo después del versículo 17 que dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Y toma el ejemplo de dos personas, Himeneo y Fileto, que estaban diciendo mentiras, que eran falsos maestros dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la falsa enseñanza? Gangrena. ¡Fum! Se esparce. Y por eso es que ahí toca cortarla de raíz, amputar el miembro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando se malinterpreta, es un cáncer, como sucede hoy en día. Iglesias sin creyentes, con un estilo de vida, pero no que busca agradar a Dios. Por eso debemos preocuparnos por saber y estudiar lo que dice la Biblia para aplicar correctamente a nuestra vida. Si usted no aplica correctamente la Escritura, usted va a tener un cristianismo basado en el hombre y no en Dios. Mucho cuidado, porque como siempre hablamos aquí, esto no se trata de usted, esto se trata de Dios. Y como ahorita leíamos en Isaías 66, debemos temblar ante la palabra de Dios. Debemos buscar obedecerlo. Y por eso aquí, en Mateo 4, el Señor dice lo que dice. Escrito está. Debemos entender, y lo vemos en este ejemplo maravilloso de Cristo, cómo aplicó la Escritura correctamente a cada tentación. Entonces, el primer aspecto que aprendemos de la manera como Cristo aplicó cada versículo es que la Escritura nos da esas respuestas. Pero lo segundo es que la Escritura se puede aplicar a cada situación que el hombre necesita para su crecimiento espiritual. La Escritura se aplica a cada situación que el hombre necesita para su crecimiento espiritual. Y esta es una verdad clara. Si usted, entendiendo lo primero, si no aplica la Escritura correctamente, pues no va a tener el efecto deseado. Lo segundo es que la Escritura tiene una aplicación específica para cada situación de su crecimiento espiritual. Y esto es parte también de otro tema que también podríamos hablar mucho más, y es sobre la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Escritura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la Escritura es suficiente? Significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos, para tener una vida de fe, una vida piadosa, una vida de servicio. La Escritura es suficiente. Mire lo que dice este texto. Segunda de Pedro, del 1 al 3. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. No solo debemos aplicar correctamente la Escritura, sino que podemos aplicar la Escritura para nuestro crecimiento espiritual, para cualquier área. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice ahí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué dice este texto? Que todo lo que necesitamos para esta vida, todo lo que necesitamos para la piedad, o sea, para el crecimiento cristiano, lo tenemos en Cristo. Todo lo que necesitamos, por ende, lo tenemos ¿dónde? En la palabra. La Escritura dice claramente que contiene todo lo que necesitamos para vivir y enfrentar cada situación. Todo, hermanos. Usted a veces piensa, no, pero ¿qué hago con esta situación difícil en mi hogar? ¿Qué hago que estoy sintiendo estos pensamientos? ¿Qué hago? La Escritura tiene todo lo que necesitamos para crecer como creyentes. Usted no crea que tenga que ir a buscar en otros lugares. No, porque la Escritura tiene todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad. La Escritura dice claramente que contiene todo el testimonio de Dios para llevarnos hacia Él. El propio testimonio de la Escritura acerca de la suficiencia y de su superioridad es constante en la palabra. Mire este versículo que fue el que leímos en la lectura bíblica al principio de nuestra reunión.
Salmo 19 del 7 al 11. Y este salmo, esta sección, es una declaración contundente de que la Escritura es suficiente para nosotros. La Escritura es suficiente para nosotros. Y un poco de contexto aquí es que los primeros 6 versículos de este salmo nos hablan de la revelación de Cristo en la naturaleza. Cristo se ha revelado en la naturaleza. De hecho, usted mira ahí el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Como que la naturaleza muestra un aspecto de Dios, ¿cierto? Por eso es que todas las personas cuando ven la naturaleza dicen, esto lo debió crear alguien. Pero la naturaleza es insuficiente. ¿Por qué? Porque no nos revela quién es Dios. Por eso, después el salmista escribe, o el Espíritu Santo a través del salmista, escribe del versículo 7 al 11. ¿Y qué es lo que dice? Leamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué nos dicen estos pasajes tan preciosos de la palabra? Que la Escritura es suficiente, que la palabra de Dios es todo lo que nos necesitamos, que la palabra es superior sobre cualquiera de las teorías de los hombres, sobre cualquiera. Estos pasajes son contundentes en cuanto a lo que es la Escritura y a lo que puede hacer. Mire, por ejemplo, versículo 7, que dice que es perfecta y por lo tanto, que dice, es capaz de convertir, de restaurar y transformar el alma, o sea, el hombre interior. Eso lo puede hacer la Escritura, restaurar el alma, restaurar una persona. También el versículo 7 dice que es fiel, o sea, que es digna de confianza, que hace sabio al sencillo. O sea, hace sabio a personas que carecen de sabiduría, personas que carecen de una comprensión adecuada de Dios. Mire el versículo 8, dice que la palabra, que la Escritura contiene los mandamientos, o sea, las reglas y la conducta de cómo un creyente debe vivir. ¿Y eso qué trae? Felicidad. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. O sea, el hombre, el corazón, el hombre interior experimenta una sensación de bienestar y tranquilidad cuando obedece la palabra, cuando guarda los mandamientos. Versículo 8, ¿qué más dice? Es pura. Esto significa que es clara, que es sin error, que es sin mancha y por lo tanto es capaz de traer ¿qué? Luz. Dice ahí, trae luz. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y la palabra trae claridad cuando hay confusión. Versículo 9 dice que es limpia, ¿no? Es verdad. Es más deseable que el oro y esto es increíble. ¿Sabe por qué es más deseable que el oro, la palabra? Porque puedes producir en nosotros una clase de prosperidad que es más valiosa que todas las riquezas del mundo. Eso es lo que hace la palabra. Produce en nosotros una clase de prosperidad que es más valiosa. Y por eso buscamos la palabra más que el dinero, más que las comodidades, obedecerla. Y el versículo 11 dice al final que la persona que guarda la palabra es preservado, es amonestado, hay gran galardón, dice ahí. Es preservado de la tentación, del pecado, del error, de la falsa enseñanza y de cualquier otra amenaza a la salud y el bienestar del hombre interior. O sea, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros afectos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué no pasamos más tiempo en la palabra? Que eso es todo lo que hace. Es que a veces pensamos, ¿dónde está la solución para este problema? En la palabra, en la palabra, solo en la palabra. Quiero ir una vez más a 2 de Timoteo 3, 14, 17. Y es un versículo que hemos repetido ya 3 veces con esta. Pero es que quiero que lo entienda, quiero que se lo memorice. Quiero que vea la importancia de este versículo y de toda la Escritura. Mire 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice así:
Pero persiste tú en lo que has aprendido, versículo 14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué le digo una vez más este versículo? Porque cuando usted lee 2 Timoteo 3, del versículo 1 al 13, usted ve que ahí Pablo está describiendo a personas con un montón de problemas. Pablo describe personas que están luchando con el sufrimiento, con las dificultades, con los deseos, con acciones pecaminosas, con ansiedad. ¿Y qué es lo que le va a decir Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios para resolver esas situaciones. En la escritura encuentras esa solución. Solamente en la escritura. ¿Dónde buscamos los recursos para ayudar a este tipo de personas? Le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué necesitamos para comprender y resolver esos problemas? Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, porque toda la escritura es suficiente, hermanos. Toda la escritura es suficiente. ¿Usted necesita ayuda en su matrimonio? ¿Usted necesita ayuda como padre, como madre? ¿Usted necesita ayuda para manejar el dolor? ¿Usted necesita ayuda para manejar la ansiedad, la tristeza, la soledad? Usted debe aplicar la escritura correctamente. Y esto no lo hacemos como que, a ver, no, eso es mal utilizar la palabra de Dios. Mucho cuidado con hacer eso. Tampoco lo hacemos diciendo, es que aquí está como ese cosito antiguo que uno sacaba y hallaba la respuesta. No me acuerdo el nombre en este momento. Pero como un fetiche. No, mire, el creyente tiene temor de la palabra de Dios y busca obedecerla y sabe que si se le presenta una situación, va a la palabra de Dios, va a la palabra de Dios de rodillas y le dice, Señor, ayúdame a entenderla, ayúdame a ponerla en práctica, ayúdame a someterme a ti, ayúdame a confiar en ti a través de tu palabra, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. No es un fetiche, sino que debemos vivir la palabra de Dios. Para toda situación de esta vida, para toda situación que necesitamos, Dios ya nos ha dado todo en su suficiente palabra. Suficiente palabra. Por eso es que debemos aplicar con destreza y con precisión la palabra de Dios a cada situación que nos encontramos. A cada situación. Usted debe volverse como una computadora espiritual tan saturada de las Escrituras que cuando se enfrente a una situación difícil, a dos decisiones, usted sepa qué decisión debe tomar. ¿Por qué? Porque la Escritura es suficiente para eso. Por eso, para vencer la tentación, usted debe aplicar la Escritura ¿cómo? Correctamente. ¿Listo? Por último, y en este punto no me demoro mucho, el cuarto principio que vemos en esta Escritura, en Mateo capítulo 4, para vencer la tentación, es entender que puedo usar la Escritura pecaminosamente. Es entender que puedo utilizar la Escritura pecaminosamente. Porque es importante entender esto. Como vemos en este relato, Satanás también usó la Escritura. Satanás, de hecho, no la utilizó en la primera tentación, sino la utilizó en la segunda, como percatándose o tal vez creyendo que si la usaba, pues iba a hacer que el Señor cayera en pecado. Lo hace como pensando que era importante citarla, ¿no? Y la gran lección es que Satanás conoce muy bien el contenido de las Escrituras, pero las usa y las tuerce para sus propios intereses, ¿no? Igual que Adán y Eva, ¿no? Con que Dios os ha dicho, y ahí malinterpreta la palabra. Los seguidores de Satanás, los falsos apóstoles, los falsos maestros, también hacen lo mismo. Se disfrazan como ángel de luz para engañar a los santos, ¿cierto? Mire lo que dice 2 Corintios 11, del 13 al 15. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice así:
Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No todo lo que brilla es oro. No toda iglesia que dice ser iglesia es iglesia. No todo pastor que dice que Dios lo está utilizando, que le da visiones, que puede hacer milagros, es realmente un enviado de Dios. ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo sabe realmente si hay una persona que viene de Dios? Si dice lo que Dios dijo. Si dice lo que Dios dijo. Por eso es que usted debe conocer y debe saber usar las Escrituras correctamente. Porque hay muchos falsos maestros que utilizan las Escrituras para sus motivos pecaminosos. Muchos. Hay más, al parecer, más buenos que malos, más malos que buenos. Porque eso lo dice la Biblia, ¿no? La puerta para entrar al cielo es como angosta, estrecha. Pero la ancha, por la ancha, ¿quiénes pasan? Muchos. Y usted no crea que esta puerta ancha se refiere a una iglesia o a un lugar que diga iglesia satánica. No. Se disfraza como ángel de luz. Pero mire este principio tan importante de entender que la Escritura puede ser usada pecaminosamente, porque esto también es una exhortación para nosotros a no acomodar la palabra a nuestros propios intereses. ¿Listo? Mucho cuidado si usted ha tratado o si está tratando de acomodar la palabra de Dios a sus propios intereses. A veces hay personas que utilizan versículos para justificar sus actitudes y sus pecados. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque eso es utilizar pecaminosamente la Escritura. Y eso Dios lo condena. Eso Dios lo condena. Vamos a Deuteronomio 4, del 1 al 2. Deuteronomio 4, del 1 al 2. ¿Qué dice? Y este versículo, de hecho, va a ser mencionado por el apóstol Juan, o va a ser referido mejor en Apocalipsis. Mire lo que dice Deuteronomio 4, del 1 al 2. Dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Mire el 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestro deber? Tengo que obedecer la palabra. Punto. No le aumente, no le disminuya. Es que yo creo que el Señor me entiende. No. No. No, la palabra de Dios es seria, hermanos. Es la palabra de Dios, no es la suya. Usted es un simple humano. Es que Dios me entiende, es que Dios me comprende, es que si yo peco, es que yo... No, es la palabra de Dios. Mucho cuidado de utilizar la Escritura pecaminosamente. Mucho cuidado. No. Cuando la Biblia dice algo, ahí se quedó la discusión. No le busque la comba al palo, por favor. Bueno, no le busque la comba al palo, como decimos. Tenga mucho cuidado de eso. Por lo tanto, la palabra fue la herramienta que Cristo utilizó contra la tentación y debe ser también nuestra herramienta. Y por eso es que debemos amar la palabra, debemos estudiar la palabra, buscar conocerla cada día más y más y entender que cada día debemos estar más llenos de la palabra para luchar contra la tentación, para vivir una vida que honre a Dios. Usted debe
comer de la palabra de Dios como si su vida dependiera de ello. ¿Sabe por qué? Porque su vida depende de ello. Su vida depende de esto. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios Santa. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Señor, es increíble ver lo que tu palabra dice. Es increíble ver lo que está escrito y cómo ver que tú mismo, Cristo, tú mismo siendo el Verbo, tú estableciste cómo debemos utilizar la Escritura. Tú mismo la utilizaste, tú mismo la cumpliste, tú mismo la obedeciste. Y tú eres nuestro ejemplo. Señor, ayúdanos por favor a amar este libro santo, amar esta palabra tuya. Ayúdanos por favor a entender que es confiable, a entender que es autoritativa. Señor, ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor, a que realmente sea nuestro pan diario, todos los días, Señor, en todo momento. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Guárdanos de malinterpretarla, guárdanos de no aplicarla correctamente, Señor. Guárdanos, Señor, te lo pido, que nosotros podamos someternos a ella, Señor. Cuídanos, Señor. Déjanos ver que es tu palabra y que viene con tu misma autoridad, Dios. Te lo pedimos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos sido negligentes, muchas veces no hemos querido estudiarla como debemos hacerlo. Muchas veces hemos querido irnos a otras fuentes, buscar la solución a nuestros problemas en otros lugares. Pero ayúdanos a entender que tu palabra es suficiente, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias por lo que nos dejaste. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.